estaba preguntándole al Señor qué, qué sería especial hoy, cómo podríamos nosotros como empezar, ay, pues, gracias, para empezar como a conmemorar esto de una manera especial, supremamente especial. Y algo que Dios me llevaba era en Isaías 1:12, esta palabra, bueno, que el Señor nos dé oídos para oír. Se la voy a leer, se la voy a explicar, pero quiero que lo tome con todo el amor del caso, de parte de Dios para su vida y también de parte mía. Dice acá, ¿quién, quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Esta es una palabra demasiado, demasiado confrontante porque está hablando de cómo el pueblo en ese tiempo le llevaba sus sacrificios a la casa del Señor, a los atrios, al tabernáculo en ese momento, y que para el Señor no era agradable, para él no era, no le agradaba, prácticamente para él era una ofensa. Y pensando en esto, uno dice, tremendo, ¿no? Porque pues las personas que se acercaban allí pues tenían una intención, querían de alguna manera honrar a Dios, pero tal vez lo estaban haciendo a su manera, en sus costumbres, a su modo, en un corazón no arrepentido, de una forma que a Dios no honrara. Y para Dios esto era como que, bueno, ya, suficiente. Basta ya de esto que no me honra, y entendiendo esta palabra, encontraba en el Nuevo Testamento cómo a Dios le agrada una promesa que sí hay, que una ofrenda, perdón, un sacrificio, para ser mucho más exacto, que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Jesús se entregó en todo su ser para hacer la ofrenda o el cordero agradable ante los ojos de Dios, el olor fragante para Dios por su vida y por la mía. Entonces voy a leerles Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 13, para que podamos ver y estudiar un poquito más lo que sí le agrada a Dios, lo que sí quiere Dios que hagamos, de la manera en que sí podemos ser reconocidos o aceptados o que podamos agradarle a Él, que finalmente todos lo hacemos. Él primero lo hizo todo por amor a nosotros y ahora nosotros en agradecimiento queremos agradarle y queremos vivir para Él. Entonces, Hebreos 9, capítulo 11, capítulo 9, versículo 11, por ahí está. Hebreos 9:11. Muy bien. Vamos a empezar a leer. Dice así. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Yo tengo una versión tipo como actualizada. Entonces, si de pronto me dan 2 minuticos, mejor yo les leo a través de la Reina Valera. La Reina Valera de papá. Sí, 9, 11 al 13 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne y viene como, qué sé yo, complemento, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
siempre me ha apasionado este versículo porque habla de cómo el Señor a través de su sacrificio no solamente pudo ser un... Hijitos, alguien por ahí tiene su micrófono abierto. Les agradezco. Qué pena, ¿ustedes me estaban escuchando? Sí, te estábamos escuchando. Ok, muchas gracias. Bienvenida, Nore. Bueno, entonces, leíamos algo que es impactante de esta palabra, que si el sacrificio que antes, lo que se ofrecía, perdón la redundancia, antes como que de alguna manera cubría nada más el pecado, el sacrificio del Señor Jesús sí es aceptado delante de Dios. Es el sacrificio por perfección que limpia, no solamente es acepto delante del Padre, sino que es capaz de limpiar nuestras conciencias. Acuérdese que allá nosotros guardamos ese conocimiento de lo que es lo bueno, de lo que es malo, y también es ahí donde empieza el cambio del ser humano, donde nosotros empezamos a tomar las decisiones correctas para nuestras vidas. Entonces, en ese orden de ideas, y me gustaría tomarme más tiempo para poder profundizar más en esto, pero yo quiero que usted entienda una cosa, y es que para Dios, el regalo más valioso que después de Él habernos entregado a su Hijo Jesús, es nosotros podernos acercar a Jesús a través de este sacrificio perfecto y decirle, Señor, heme aquí, perdona mis pecados, límpiame, Señor, con esta sangre hermosa que ha de cambiar mi manera de pensar, ha de hacer de mí una entrega verdadera para ti. Y en esta entrega es que nuestro corazón surge, o sea, tiene un olor agradable delante de los ojos de Dios y es un verdadero arrepentimiento, un acercamiento genuino a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Y por esto es que Cristo tenía que un día como hoy haber entregado su vida por nosotros. Entonces, aunque no fue el día específico, pero sí es el comienzo de la travesía del doloroso sacrificio que el Señor vivió por nosotros. Entonces, muchas gracias, Paz. Eso era toda mi intervención. Te dejo, es toda tuya la sala. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero dejar primeramente allí sobre el tintero, ¿cierto? El siguiente texto. Entonces, si Lady me ayudas con Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. No está jugando. Primera de Corintios. Corintios. ¿Me regalas el versículo? Primera de Corintios. Capítulo 15 del 1 al 4. Súper genial. Del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén. Gracias, Lady. Yo quiero dejar aquí una premisa importante. Recuerden ustedes algo muy interesante, ¿sí? Y lo quiero dejar allí plasmado y claro para efectos de tener unos aspectos importantes frente a las escrituras. Recuerden que el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, ¿sí? Fue escrito con posterioridad a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien. En ese orden de ideas, cuando el apóstol Pablo hace referencia, ¿cierto? Que Jesús murió conforme a qué? A las escrituras. Y que resucitó conforme a las escrituras. Entonces, Lady, ayúdame con Lucas capítulo 24,
Versículo del 44 al 46. Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 46. Y ustedes van a observar acá algo muy importante. El Gracias. Señor hace referencia a las Escrituras, ¿cierto? Ojo, vuelvo y reitero, ahí no estaba el compendio completo como usted hoy lo tiene, como usted hoy y yo tenemos las Escrituras completas hoy, es decir, desde el Génesis al Apocalipsis. En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, no existía, ¿correcto? No existía. Entonces, ayúdame con este texto, por favor. Bueno, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que hiciese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Muy bien, gracias, Lady. San Lucas. ¿Me ayudas ahí con el micrófono? Bien. Entonces observemos que aquí el Señor mismo está haciendo una referencia importante, ¿cierto? Que era necesario que se cumpliese todo lo dicho, ¿cierto? En la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Correcto? Los salmos, ¿correcto? Y los profetas. Es decir, desde los profetas mayores a los profetas menores, como usted lo conoce, ¿cierto? En ese orden de ideas, para darle simplemente unos ejemplos. Todo lo que fue escrito por Isaías, todo lo que fue escrito por Jeremías, todo lo que fue escrito por Ezequiel, ¿cierto? Por Samuel, ¿correcto? Todo lo que fue escrito, en este caso también por Amos, por Abdías, por Jonás, por Miqueas, por Nahum, por Habacuc, ¿cierto? Por Malaquías, todos ellos, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el profeta Malaquías se habla de una persona, y es la persona, ¿cierto? Del Mesías prometido, ¿correcto? Del Mesías prometido. ¿Bien? Entonces, es importante tener claro esa precisión acá, porque vamos a entrar a analizar, ¿sí? Que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Normalmente, la tradición, ojo, hago la referencia, la tradición, no las Escrituras, la tradición, han hecho nulo, así como lo dijo el mismo Señor, han hecho nulo el mandamiento. Es decir, nulifican, ¿sí?, lo contenido en las Escrituras por la tradición de los hombres. Es decir, por la tradición que se hace y se gesta a través de una congregación, llámese denominación como se llame, iglesia evangélica, iglesia bautista, iglesia cristiana, iglesia tradicional o católica, como quiera usted denominarlo, ¿cierto? La iglesia se ha encargado de nulificar, ¿sí?, el mandamiento expreso a través de las Escrituras por la tradición de los hombres. Bien. Importante. Esta semana que está aconteciendo, ¿sí?, es importante para dos pueblos. Es importante para el pueblo judío y es importante para el pueblo cristiano. ¿Correcto? Eso es importante que usted lo tenga allí. Bien. Esta semana que está pasando se celebra algo denominado la Pascua. ¿Correcto? La Pascua. Bien. El Señor a través, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en el texto que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿sí?, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Eso es importante tenerlo allí claro. Bien. Clara precisión que voy a hacer a continuación. ¿Qué es la Pascua? La Pascua
para tener de pronto una claridad sobre el asunto, Pascua quiere decir o significa, ¿cierto? Pasar por alto o pasar por encima. ¿Sí? Eso es lo que significa Pascua. Pasar por alto o pasar por encima. ¿Bien? Para los judíos o el pueblo hebreo, ¿cierto? Los israelitas, ¿bien? De la descendencia de Abraham, ¿correcto? De la descendencia de Isaac, ¿cierto? De la descendencia, en este caso de Jacob, ¿sí? Y por descendencia directa también del patriarca Judá o la tribu de Judá, ¿bien? Todos los que son descendientes de Jacob son judíos, ¿bien? Muy bien, teniendo esa precisión, el Señor había escogido un pueblo en específico, ¿bien? Y ese pueblo era el pueblo de Israel, ¿bien? En ese orden de ideas, Dios le había dicho a Abraham, ¿sí? Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo durante 400 años en una tierra ajena, ¿correcto? Esa profecía se cumplió, ¿sí? Cuando José, ¿cierto? Llevó al pueblo israelita a la tierra de Egipto y se radicaron en la tierra de Gosén. Bien, se radicaron allí. A partir del momento que murió Faraón, es decir, aquel faraón que conoció a José, ¿sí? Luego vino otro faraón, ¿bien? Y ese faraón no conocía a José. Y a partir de ese momento comenzó a esclavizar al pueblo de Israel durante 430 años. Y Dios levantó un libertador llamado Moisés. A los 80 años, ¿cierto? Que tenía Moisés, Dios le manda nuevamente, ¿sí? Dios nuevamente manda a Moisés para libertar de la esclavitud de 430 años, ¿sí? Al pueblo de Israel sobre el yugo de Egipto. Bien, usted ya sabe qué fue lo que sucedió allí, se manifestaron las plagas, ¿cierto? Para mostrar el poder de Dios, porque no es por la mano del hombre, ¿sí? Que una persona o un pueblo puede ser liberado. Es por demostración del poder de Dios, es decir, por la diestra del poder de Dios, es decir, por el poder del Espíritu Santo. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Dios los libera de la esclavitud de Egipto. Bien, eso hace referencia a algo muy importante. Egipto representa el mundo en el cual usted y yo vivimos. Su amo, ¿cierto?, es el enemigo. Usted ya sabe su nombre. No nombro y no lo voy a nombrar porque escrito está a través de las escrituras que no mentaréis el nombre de otros dioses. Y él es el Dios de este mundo. Por eso no mento, ¿cierto? Y no digo su nombre. Ya sabe a quién me hago referencia. ¿Correcto? Muy bien. En ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas hay que hacer unas precisiones, ¿bien? El Señor liberta al pueblo de Israel y antes de libertarlo da una ordenanza a través de Moisés y es hacer la Pascua, ¿bien? Por eso le decía a usted que Pascua significa pasar por alto, ¿sí? Saltar por encima de, ¿bien? Ahora sí vamos a entrar con detalle en este asunto. Antes de analizar, ¿sí?, el concepto de la Pascua, vamos a analizar por qué Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 1, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 1. Y ponga mucha atención a este texto. Porque aquí Juan el Bautista, ¿cierto?, va a hacer una referencia específica acerca de la persona de Jesús de Nazaret y le da un título. Le da un título. Observen con mucha atención a partir del versículo 29 hasta el 34. Vamos a leer con detalle. Observen con atención. Dice la escritura. El siguiente día vio Juan a Jesús
Este Juan es Juan el Bautista, que venía a él y dijo, observa la expresión de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Observe que está hablando y hace referencia a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios. ¿Por qué razón? Observen con atención. Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado de Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ojo, no es una paloma, dice como paloma. No que fuera una paloma, que se parece a una paloma, que es diferente. ¿Listo? Entonces hago esa claridad allí. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Yo quiero dejar aquí una premisa importante. Bien. Y la siguiente premisa es, cuando se hace referencia, o Juan el Bautista hizo referencia acerca de la persona de Jesús de Nazaret, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, muy bien. En ese sentido, vamos a ir ahora sí a definir y a mirar por qué se entra a determinar, ¿sí?, ese evento tan importante llamado la Pascua. Vamos a entrar a analizar eso. Porque la persona de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Quiero dejar este punto aquí concreto. Porque la persona de Jesús de Nazaret, a ser nuestro Cordero de Dios, a ser el Cordero de Dios, Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Eso nos lo enseña, ¿cierto? Primera de Corintios, anótelo. Anote el texto si está anotando la enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué nos dice? La Escritura nos dice el siguiente. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, observen lo que nos está diciendo aquí, porque nuestra Pascua, y recuerde que Pascua es pasar por alto, pasar por encima de, ¿cierto? Que es Cristo. Observe que está haciendo referencia a que Cristo es nuestra Pascua, ¿cierto? Ya fue sacrificada por nosotros. Bien. Paz, qué pena, por favor, nos repites. Primera de Corintios 5, ¿qué? 5:7. Gracias. Entonces, hace referencia a que Cristo es nuestra Pascua. Muy bien. Vamos ahora sí a entrar de lleno. Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12. Va a ir a ese texto. Y vamos a analizar por qué el Señor, a través de su profeta, ¿sí?, y legislador Moisés, estableció la Pascua. Bien. Vamos a mirarlo con detalle, por favor. Y vamos a leer prácticamente todo el texto, y aunque vamos a extraer algunas particularidades de allí, ¿sí?, vamos a extraer algunos apartes importantes para entender por qué Jesús es nuestra Pascua, tenemos que leer todo el capítulo 12. Bien, entonces, dice la Escritura en Éxodo capítulo 12. Amén. Anótelo allí. Dice la Escritura a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Quiero dejarle claro, no es el mes de enero, no es el mes de febrero, es el mes de Abib, ¿correcto? El mes de Abib. Quiero dejar aquí una precisión importante. El calendario judío o el calendario hebreo es totalmente diferente del calendario juliano que usted y yo tenemos o el calendario gregoriano que usted y yo tenemos.
¿correcto? Quiero dejar esa premisa allí importante, ¿bien? Porque para los judíos, ¿sí? El principio de los meses del año es este mes, el mes de Aviv. Normalmente cae en el mes de marzo o en el mes de abril, ¿correcto? En el mes de marzo o en el mes de abril en nuestro calendario juliano o en el calendario gregoriano, ¿correcto? En ese orden de ideas, para ellos el mes de Aviv es como si fuera el mes de enero, ¿correcto? El mes de enero para los judíos. Por esa razón, quiero dejar esa precisión aquí, conforme a lo que nos dice de Éxodo capítulo 12. Y volviendo al texto dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Recuerde que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero de Dios. Muy bien. Versículo 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis, y quiero que usted observe con mucha atención esta parte del texto, haréis la cuenta sobre el cordero. Y nos dice el versículo 5. El animal será sin defecto. Jesús era sin defecto. Macho de 1 año, por eso tenía que ser varón, ¿cierto? O del género masculino. Espera que me quedé sin voz. Dice la escritura, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, es decir, hasta el día 14 del mes de Aviv. Bien. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Recuerde usted, cuando comenzamos a leer, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 15, ¿cierto? Versículo del 1 al 4, y Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 46, ¿cierto? Que Jesús murió conforme a ¿qué? A la escritura. Es conforme a estos textos. Muy bien. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Observe cómo debían comerlos. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, observe, es la Pascua de Jehová. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Correcto? Muy bien. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Observe con atención que nos está diciendo aquí, ¿cierto? Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, que realmente el Señor va a pasar, ¿cierto? Por encima, Pascua, Pesaj, ¿cierto? Va a pasar por encima del pueblo de Israel para herir ¿a quién? Al primogénito de los egipcios, así como de los animales y las bestias. Observen con atención. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto sucedió para que cuando Jesús de Nazaret, ¿cierto?, fuese a la cruz y muriera por nosotros, fuese derramada su sangre sobre usted y sobre mí, para que cuando usted y yo estemos delante de Dios un día específico, llamado el día del juicio, nos acerquemos confiadamente delante de su trono y no ser avergonzados. ¿Por qué? Por la siguiente razón. En el día del juicio,
Todos aquellos que conocieron a Jesús conforme a las Escrituras y conocieron a Dios conforme a las Escrituras, tienen vida, vida en abundancia y vida eterna, y no serán lanzados al fuego eterno, es decir, al infierno. ¿Correcto? En ese orden de ideas, por eso el Señor ejecuta sus juicios. Cuando usted y yo somos lavados en la sangre del Cordero de Dios, nuestro pecado es borrado, es lavado, es limpiado, es purificado y somos santificados. Por eso es la sangre de Jesús tan importante. Observen con atención. Versículo 14. Y este día os será en memoria. Observe. Y este día os será en memoria. El día que se sacrificaba la Pascua para los judíos, es decir, en el día 14 del mes de Nisan o de Aviv, ese mismo día murió el Señor Jesucristo. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, que Cristo murió conforme, ¿cierto?, a las Escrituras, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuándo moría ese corderito pascual? Moría y sacrificaban ese corderito el día 14 del mes de Nisan. ¿Cuándo murió Jesús? El día 14 de Aviv o el 14 del mes de Nisan. ¿Correcto? Es importante que usted lo tenga allí en memoria. Por eso nos dice, tened en este día, ¿cierto? Y este día os será en memoria. Es decir, ya ahorita lo voy a entrar a explicar. Un día como hoy, hace más de 2000 años, cayó un día 14 del mes de Nisan y murió Jesús. Es decir, un día como hoy, murió Jesús, el Cordero de Dios, por su pecado y por mi pecado, porque tenía que morir conforme a las Escrituras. Por esa razón les explicaba a ustedes al principio de la enseñanza, ¿cierto?, que la tradición de los hombres, la tradición de la religión han hecho nulo la enseñanza de las Escrituras. ¿Correcto? Jesús nunca murió un día viernes. Jesús murió un día miércoles para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas exactas, no una menos ni una más, ¿cierto? Así estaría el Hijo del Hombre en el vientre del corazón de la tierra 3 días y 3 noches completas. Por eso habla día y noche. ¿Correcto? Eso es importante para que lo tengamos allí presente. Volvemos al texto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Es decir, hoy el pueblo hebreo o el pueblo judío, hoy, ¿cierto?, específicamente, celebra el día de la Pascua. Y es solemne, es tan solemne que es un día de mucho respeto. ¿Correcto? De mucho respeto. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante, observe con mucha atención, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Usted y yo, ¿cierto?, debemos celebrar nuestra Pascua, que es Cristo, por estatuto perpetuo. ¿Se observan? Analicemos lo que nos dice el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Bien, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Es una taza, ¿correcto? Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima. Por eso la Pascua significa pasar por encima o pasar por alto. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Muy bien. Solamente para dejar aquí un paréntesis pequeño. Voy a hacer un paréntesis pequeño aquí. Es importante, ¿cierto?, que si Egipto representa el mundo, Faraón representa el enemigo, ¿correcto? Faraón representa el enemigo y Egipto representa el mundo. Muy bien. En ese mismo sentido, hay algo muy importante. Ustedes y yo éramos esclavos a este mundo. Jesús dijo algo muy importante. Yo no soy de este mundo, como vosotros tampoco sois de este mundo. ¿Correcto? No hacemos parte de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no hacemos parte de este mundo. ¿Por qué razón? Porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. ¿Se observan? Jesús, al ser nuestro Cordero Pascual, ¿sí?, derrama su sangre para ser libertados ¿de qué? Libertados, 1, del pecado, 2, de la muerte. ¿Se observan? Usted y yo somos libertados del pecado y de la muerte, o del temor a la muerte. ¿Se observan? Cuando Él nos liberta, ¿cierto?, que prácticamente en analogía con lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que hace el Señor es sacarlos a la libertad para que entren a conquistar la tierra prometida. Bien. Por eso el Señor le dice a Josué, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Se observa? Pero ese esfuerzo y sea valiente es para poner por obra los mandatos del Señor. Bien. Por eso el Señor nos habla aquí en los evangelios que los violentos, ¿cierto?, se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. ¿Se observan? ¿Y qué es ser violento para entrar en el reino de los cielos? El ser violento es conocer a Jesús conforme a las Escrituras, conocer a Dios conforme a las Escrituras y obedecer la doctrina del Señor Jesús. No la doctrina de un pastor, no la doctrina de un maestro, no la doctrina de un clérigo, no, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Recuerde cuando estábamos leyendo por allí 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Usted a quién recibió, cierto? ¿De quién se le predicó? Cuando usted le predicaron el evangelio, a usted le estaban predicando de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? Por eso, recuerde lo que dice por allá Apocalipsis capítulo 3. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cierto?, y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
¿Se observan? Es importante tener esas premisas acá. Observe con atención lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 39. Yo creo que he sido reticente y tal vez ustedes me han escuchado, los que me escuchan normalmente, siempre digo este texto, siempre. En predicación que yo haga, siempre lo voy a mantener. ¿Por qué razón? Porque es un pilar fundamental de la fe del creyente. ¿Qué dice el texto? Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, de la persona de Jesús de Nazaret. Bien, en ese sentido, ¿cierto? El Señor hacer nuestra Pascua es importante tener claro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observen con atención. Por allí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, ¿cierto? El escritor nos deja algo bien interesante, ¿sí? Solamente se lo voy a resumir porque si entro a explicar todo el texto de Hebreos, capítulo 10, me quedo acá. Pero quiero dejarle algo muy importante. En la ley de Moisés, ¿cierto? Se sacrificaban machos, ¿cierto? Se sacrificaban toros o machos cabríos, ¿sí? Y con la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderitos, etcétera, etcétera, ¿qué hacía la sangre? La sangre de esos toros y machos cabríos lo que hacía era cubrir el pecado. No lo borraba, lo cubría. Es decir, se lo voy a plantear así en un ejemplo sencillo. Es como cuando usted barre su apartamento o su casa y hace un montoncito de tierra, ¿cierto? Pero usted no lo recoge con el recogedor, no lo puso su montoncito de tierra y le puso un tapete encima. Eso era lo que hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos. ¿Se observa? Ahora, en ese sentido, la sangre de Jesús sí borra el pecado. No la cubre, borra el pecado, lo remite. Yo quiero que usted de pronto un día de estos haga este ejercicio, ¿cierto? Usted puede escribir en su cuaderno o libro de notas, ¿cierto? Y puede escribir hasta en tinta, ¿cierto? O puede escribir de pronto en lápiz, ¿cierto? Y existe algo que se llama borrador de tinta o borrador de lápiz, ¿sí? Observe, ¿qué hace el borrador? El borrador lo que hace es, ¿cierto? Valga la redundancia, borrar la tinta o borrar lo marcado en lápiz. Pero no es que desaparezca la tinta, ¿cierto? O la marca con lápiz. Ha pasado de un lugar a otro, es decir, la tinta ha pasado al borrador. Se quitó del cuaderno o del libro de notas, pero pasó al borrador. ¿Se observa? Eso es lo que hace la sangre de Jesús con nuestro pecado. Es remitido. ¿Se observan? Por eso, ahí en el libro del Éxodo, ¿cierto? Cuando se sacrifica la víctima de la Pascua, ¿cierto? Y esa víctima hay derramamiento de sangre. ¿Qué sucede con su pecado y mi pecado? Que mi pecado y su pecado es remitido a ese lugar llamado sangre. ¿Se observa? Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, como el Cordero de la Pascua. Recuerden nuevamente lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiados pues de la vieja levadura. Cuando está hablando de la vieja levadura, está haciendo referencia a las tradiciones de los hombres o a las falsas doctrinas. Para que seáis nueva masa. ¿Se observan? Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿sí? Es decir, pasar por alto, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En ese mismo sentido, como el Señor es nuestra Pascua y a través de Él nuestro pecado es remitido, ¿sí? A la sangre de Jesús, es lavado, es borrado, es limpiado, es purificado y nos santifica, ¿sí? Recuerde, si usted ha leído alguna vez
el Salmo 51, es importante que le ponga mucha atención a los verbos que están incluidos allí en ese texto. Porque habla el salmista, dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, límpiame. Cuando usted hace eso, ¿cierto? Observe que la sangre de Jesús, ¿sí? Hay algo bien interesante, que la sangre de Jesús borra nuestro pecado, nos lava, nos limpia, nos purifica, pero pasa de un lugar a otro. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted ha leído, no sé cuánto tiempo me queda, sin embargo, voy a hacer algunas precisiones. Recuerde usted por allí, eso está contenido en los evangelios y más precisamente en el evangelio de Lucas. ¿Listo? Vamos a leer el evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Y observen con atención lo que nos va a decir aquí el texto. ¿Listo? Yo quiero que le ponga mucho sentido común. Mucho, mucho. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 12. Bien, dice la escritura. Había pastores en la misma región. Dice, ¿pastores de qué? Pastores de cabras y ovejas. ¿Listo? De corderitos. Entonces dice, había pastores en la misma región. ¿Sí? ¿En la región de quién? De Belén, ¿correcto? Belén, Belén, para que usted lo tenga presente. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, es decir, un rebaño de ovejas y corderos. Bien. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, ¿cierto? Los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Observa el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, perdón, en la ciudad de David, bueno, en la ciudad de Belén, porque esa era la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Observe el versículo 12 con mucha atención. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pregunta. ¿Saben ustedes qué es un pesebre? Queridos, no importa si se equivoquen, aquí estamos aprendiendo. Normalmente usted hacen pesebres en diciembre, ¿no? ¿Qué es un pesebre? O en otras palabras, ¿qué es una pesebrera? ¿No es un establo? ¿Algo así? Muy bien, es un establo. ¿Y en ese establo qué guardan? Paja, Paja. ¿Qué más guardan? caballos, Caballos. ¿Qué más guardan? vacas, Vacas. ¿Qué más guardan? Animales. Animales. ¿Qué clase de animales? ovejas. Ovejas, corderos. ¿Listo? Por eso observen con mucha atención el versículo 12. Dice, esto os servirá de señal, no solamente porque iban a encontrar al niño envuelto en pañales, sino porque iban a encontrar, ¿cierto?, al Cordero de Dios, donde se guardan los corderos. ¿Se observa? En un pesebre, en una pesebrera, se guardan los corderos. Entonces, como ellos eran pastores, ¿cierto? Por eso les dice, os dará, perdón, reitero el texto, esto os servirá de señal. ¿Cuál es señal? Ellos sabían que al ser pastores, si encontraban al niño en el pesebre, sabían que era el Cordero de Dios. Volvemos al texto. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por eso es el Cordero de Dios. A veces tenemos que escudriñar. Volvemos al punto de referencia de Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar. Por eso dice escudriñar.
Es decir, escudriñar es estudiar y profundizar. Escudriñar las escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se observan? Por esa razón, Jesús es el Cordero de la Pascua. Por esa razón, Jesús es la víctima. ¿Se observan? Quería dejarles eso allí de manera clara. Muy bien. En ese mismo sentido, vamos a devolvernos por un momento a Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12, queridos. Amén. Muy bien. Vamos a devolvernos allí a ese texto de referencia. Hago una pregunta. Si la Escritura dice que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, basado en lo que nos enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios del 15, del 1 al 4, ¿cierto? Y basado en lo que nos dice Lucas capítulo 24, del 44 al 46, hago mi pregunta. ¿Qué día nació Jesús? ¿No lo dice la Escritura? Porque la Escritura dice que murió conforme a las Escrituras. ¿Qué cree usted? No importa si se equivoque. ¿Cree que está la fecha del nacimiento del Señor? ¿O no cree que está ahí? 25 de diciembre. Muy bien. 25 de diciembre. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a analizar eso conforme a las Escrituras. Observe que las Escrituras nos dicen que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces vamos a ir al texto de referencia, ¿cierto? Cuando nos habla acerca del Cordero de la Pascua. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 12, por favor. ¿Listo? Y vamos a poner mucha atención, ¿sí? Vamos a poner mucha atención a los siguientes versículos. Vamos a leer desde el versículo 3 con detalle, ¿sí? Hasta el 6. Por favor, lo voy a leer despacio para que lo podamos desglosar. Muy bien. Dice la Escritura. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10, observe, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis, observe que nos está diciendo, haréis la cuenta sobre el cordero. Observen que nos está diciendo, haréis la cuenta sobre el cordero. Primero, recuerde que Jesús murió conforme a las Escrituras y hay que hacer la cuenta conforme a las Escrituras. Bien, dice, el animal será sin defecto. El animal será sin defecto. Macho, observe, de 1 año. Ojo con esta premisa que nos está diciendo aquí el texto. Macho de 1 año. ¿Cuándo se sacrificaba la Pascua? El día 14 del mes de Nisan o el mes de Abib. ¿Correcto? Entonces nos dice acá, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, el corderito de la Pascua, ¿cierto? Nacía un 14 del mes de Abib y era sacrificado 1 año después, en la misma fecha de su nacimiento.
el 14 del mes de Aviv. Por eso la escritura nos dice claramente, el animal será sin defecto, macho exacto, no podía ser ni un día más ni un día menos, macho de un año. Por esa razón, Jesús nace un día 14 del mes de Aviv, ¿cierto? Y muere exactamente un día 14 del mes de Aviv, para que se cumpla lo dicho a través del profeta Moisés, ¿correcto? Recuerde lo que dice la escritura, 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y es conforme a este texto. ¿Se observan? Jesús no nació nunca ni un 25 de diciembre ni un 24 de diciembre. Jesús nació un 14 del mes de Nisan o el mes de Aviv y murió un 14 del mes de Aviv. Yo quiero que usted vaya a Gálatas, por favor. Ojo, que esto yo no me lo estoy inventando. Está conforme a las escrituras. Antes de ir a Gálatas, déjeme explicarle lo que nos dice claramente el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Quiero dejar algo claro acá en este punto. Las escrituras no se pueden interpretar, queridos. Y no estoy haciendo una interpretación para tener una precisión. A esto se le llama sentido común. ¿Listo? Yo quiero que usted vaya en un momento a Nehemías 8:8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Porque es una regla sine qua non, ¿cierto? De cómo hacer una claridad sobre el texto que estamos leyendo. Es decir, al abordar el texto, debemos leer claramente para entender el sentido del texto. ¿Correcto? Observen con atención. Nehemías 8:8. Y dice la escritura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Observe. Y leían, ¿cierto? El libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. No interpretaban. Le ponían el sentido. ¿Qué acabamos de hacer con Éxodo? Le acabamos de poner el sentido. ¿Se observan? Y dice aquí la escritura. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se observan? De modo que entendiesen la lectura. Es importante tener claro, queridos. Vuelvo y lo digo. No es como lo enseñe la tradición. No es como lo enseñe yo. No es como lo enseñe un pastor o un clérigo. Es como lo enseñe la escritura. Ese punto es indiscutible, porque hay que tenerlo claro frente a lo que estamos analizando, ¿correcto? Amén. Muy bien. En ese mismo sentido, quiero dejar también una pequeña precisión aquí. Permítanme, les tomo un poquito más de tiempo, porque en este día, prácticamente hace más de 2000 años, un día como hoy, fue sacrificada nuestra Pascua. Pastor, lo interrumpo un momento, pero Señor. él sí murió entonces al año que decía ahí que a los 33 años de edad. A los 33, bueno, los eruditos, ojo, aquí hago un paréntesis pequeño, ¿listo? Jesús nace un día 14 del mes de Nisan y muere a sus 33 años exactos, ¿correcto? Así como el día en que nació, murió. Y hay algo bien interesante, que Jesús nació de noche, ¿cierto? Y muere de noche. Tiene que ser exacto. Bien. Allá iba en este punto. Hay una gran diferencia, permítanme, y yo aquí hago una proyección, si me lo permiten un momento. Voy a hacer aquí una proyección para explicar algo importante. Porque es que este es el problema de irnos y dejarnos
creer, ¿cierto?, por las tradiciones, y tenemos que entrar a escudriñar también los contextos culturales, escuchen con mucha atención, los contextos culturales de cada pueblo y nación, ¿bien? Jesús es judío, por lo tanto tenía costumbres que judías, ¿bien? Eso es importante tenerlo allí claro. Aunque era judío, murió por todos nosotros. Eso es importante tener esa reflexión allí, ¿no? Que murió por todos nosotros. Muy bien. Observen con atención este diagrama que estoy presentando aquí. Bien. Observen con atención. Aquí hay una gran diferencia, o se hace una diferencia, ¿cierto?, en lo que es el calendario juliano o gregoriano y el calendario judío, ¿cierto? Hago una diferencia. Bien. Observen con atención que en el caso del calendario judío comienza por el mes de Nisan, después comienza por el mes de Iyar, luego sigue el mes de Sivan, de Tamuz, Abul, Elul, Tisri, Mercadesh, Kisleu, Tibet, Sebat y Adar. Esos son los meses en el calendario judío, diferente de nuestro calendario juliano, ¿cierto? Importante, o gregoriano, que comienza nuestro año en el mes de enero y termina en diciembre. ¿Sí? Eso es muy diferente. Ahora, también los días son totalmente distintos. Perdón, aquí me devuelvo un poquito. O en el caso, ¿cierto?, del pueblo hebreo, ¿sí? En el caso del pueblo hebreo, para que tengamos una claridad acá. En el caso del pueblo hebreo, no tienen los días como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? No los tienen de esa forma. ¿Por qué razón? Porque estos nombres de los días que usted y yo hoy tenemos hacen referencia a los dioses romanos. ¿Bien? Y recuerden ustedes que para el pueblo judío le estaba prohibido, le estaba velado por la ley de Moisés, ¿sí?, nombrar otros dioses. Por eso los días para el pueblo hebreo era el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, o el sábado, Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Entonces hay una gran diferencia en ese sentido. Para el pueblo hebreo, el día no comienza al despuntar el alba, es decir, cuando sale el sol o el monito, no. Para ellos comienza el día a las 6 de la tarde. ¿Por qué razón? Ellos se basan en lo que dice Génesis capítulo 1 del 1 al 31. No voy a entrar a leer todo el texto, voy a extraer lo importante del texto. Cuando se expresa, y fue la tarde y la mañana un día. Observen que para ellos comienza el día a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. ¿Correcto? Importante. En el caso de nosotros, el día para nosotros, ¿cierto?, comienza 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Bien, eso para que lo tengamos allí claro. Que hay unas diferencias, ojo, culturales. Y a veces no se nos enseña este tipo de situaciones. No se nos enseña que Jesús era judío y que cumplía de acuerdo a su cultura judía, ¿cierto? Tenía algunas determinaciones por cultura. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo allí claro. Por esa razón, Jesús debía morir el día 14. ¿Cuándo caía ese día 14? Bien. Para nosotros, ese día 14 caía un día miércoles. ¿Correcto? Caía un día miércoles. A las 6 de la tarde, ¿cierto? A las 6 de la tarde Jesús es descolgado. Bien, es descolgado. Vamos a mirar eso frente a lo que nos dicen las Escrituras. Bien, vamos a mirar eso. Voy a traer a colación lo que nos dice por allí el Evangelio de Mateo. Mateo, por favor. Mateo capítulo 27.
Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 65. Y vamos a mirar algo bien interesante que está aquí circunscrito en la escritura. Observen con atención, porque a veces se nos pasa por alto estas cositas. Bien, entonces miremos, dice, cuando llegó la noche, es decir, después de las 6 de la tarde, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Observe que era de noche. Versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es decir, que Jesús es descolgado en la noche. ¿Se observan? Quiero dejar una precisión. Jesús dura, ¿cierto?, en la cruz, crucificado, ¿sí?, a partir de las 9 de la mañana. Jesús es crucificado a partir de las 9 de la mañana. Bien. Y es descolgado en la noche. O sea que Jesús duró, observen con atención, Jesús duró aproximadamente 6 horas vivo, observe, 6 horas vivo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que duró vivo en la cruz, ¿bien? Y desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, ¿cierto? Ya cuando cayó ya la noche, Jesús prácticamente su cuerpo, desde el momento de su crucifixión, duró más de 9 horas colgado en la cruz. Si hacemos ese análisis, y hay que hacer ese análisis, y los dejo para que ustedes también puedan investigar, ¿cierto? Y hacer esos cálculos matemáticos. Bien, entonces Jesús dura 9 horas. ¿Se observan? Muy bien. En ese sentido, para que se cumpliese la escritura y se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿cierto? Observen con atención lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 40. Mateo 12, versículos del 38 y 40. Observen con especial atención este texto. Dice la escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Observe que nos está haciendo una referencia acerca del profeta Jonás. Muy bien. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas exactas, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que Jesús duró 6 de la tarde, observe con mucha atención, cuando cayó prácticamente el sol, ¿cierto? Ya se escondió el monito, ¿sí? Entró la noche, entonces, del día miércoles al día jueves le da un día, del jueves al viernes le da 2 días, y del viernes al sábado a las 6 de la tarde le da 3 días, para que se cumpla lo dicho por el profeta Jonás. ¿Qué nos dice el profeta Jonás? Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por esa razón, el cuerpo de Jesús, ¿cierto? El cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Si usted hace la cuenta del día viernes al día domingo, como lo ha enseñado la tradición, observe, la tradición, y cuando digo la tradición, incluyo la iglesia tradicional y la iglesia evangélica y cristiana. Lastimosamente hacemos parte de la iglesia,
Pero la iglesia le ha sido velado este conocimiento por una razón, porque no quieren abrir sus ojos, no quieren abrir sus oídos y porque no quieren abrir su corazón. Por eso el Señor dice a través del profeta Isaías, este pueblo se ha engrosado su corazón, porque viendo no ven, oyendo no oyen. Amén. ¿Se observan? Entonces, ¿qué necesitamos, queridos? Escudriñar las escrituras. Eso es un trabajo netamente personal entre Dios y usted. No entre su pastor o el líder. No, ese es usted y Dios. Observe lo que dice Juan 17:3, que esto para mí es un pilar importante. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Observe, y esta es la vida eterna. Coma, que te conozcan a ti. Observe el verbo conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Observe que debemos conocer a Dios y debemos conocer a la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan? Por eso es importante. En ese sentido, para hacer una pequeña conclusión aquí, observen con atención. Si usted hace la cuenta, como lo ha enseñado la tradición, que Jesús murió un viernes y que resucitó el domingo, pues no le da las 72 horas. Y el Señor claramente expresa en su palabra, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, perdón, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así lo hará. Es exacto. Es exacto, queridos. ¿Se observan? En ese aspecto quiero dejar algo claro. El Señor resucita el primer día. ¿Cuál es ese primer día? ¿Cómo se compone ese primer día? Voy a volverme aquí a mi diagrama. El primer día, observe, vuelvo y reitero, para los judíos, para el pueblo hebreo, ¿cierto? Su día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. El primer día comenzó a las 6 de la tarde del día sábado y terminó a las 6 de la tarde del día domingo. Ese es el primer día. Y el Señor Jesús resucita el primer día en el interreino, observe con mucha atención, de la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Vamos a ir a Juan, por favor. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Observen con atención el texto. Juan capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 1. Observe que dice el primer día, no dice día domingo, porque recuerde que el pueblo judío, ¿cierto?, no tiene nombres para los días. Y además tampoco lo van a hacer, ¿cierto?, porque el calendario juliano hace referencia a sus dioses paganos. Por esa razón el pueblo judío no tiene nombre para los días. Entonces dice la escritura, el primer día de la semana, ¿qué es? Entre las 6 de la tarde del día sábado y las 6 de la tarde del día domingo. Ese es el primer día, dice. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Observes que está diciendo fue de mañana. Observe con atención, siendo aún oscuro. O sea, no había salido el monito. No había salido el sol. Dice, siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Se observan? Volvemos al texto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué puedo decirles a ustedes? No sé, tal vez era el interreino entre las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, que no ha salido el sol aún. Eso ¿Sí? En ese interreino, María Magdalena fue y ya no estaba el Señor. ¿Se observan? Ya no estaba el Señor. Porque dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Se observan? No es como se lo enseña a Hollywood, porque es que ese es otro problema, que las películas son engañosas.
No, no nos podemos dejar llevar por las películas. Debemos ir al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí observan? Solamente un parangón, un paréntesis aquí pequeño. La tradición ha dicho que María Magdalena era una mujer de la vida alegre, y eso no es cierto. Ni María Magdalena, ¿cierto? Ni fue ninguna mujer de la vida alegre, porque no lo dice las escrituras. Fue una mujer que vino por arrepentimiento y conversión, porque necesitaba de Jesús. A eso vino. Ella ni fue ni prostituta, ni adúltera, nada de eso. No lo dice la escritura. Eso es otra cosa, ¿cierto? Que enseñan mal. Eso no lo dice. ¿Cierto? Eso como un paréntesis pequeño. En el caso de la mujer de alabastro, cuando dice que le derramó, ¿cierto?, su perfume sobre los pies del Señor y que lloró y que los enjugó con sus cabellos, ¿cierto? ¿Quién era esa mujer? Esa mujer era otra María que era hermana de Lázaro. Pero hay que leer el compendio de los 4 evangelios para saber quiénes son. ¿Se observan? Es importante tener esos aspectos pequeñitos acá. Y no tragar entero, queridos. Hay que estudiar. Hay que profundizar. Porque en eso se juega la vida eterna. En conocer a Jesús conforme a las Escrituras y a Dios conforme a las Escrituras. Amén. En ese sentido, queridos, en ese sentido, dejo esta precisión. El Señor cumplió lo dicho por los profetas, lo dicho en los salmos, ¿cierto? Él fue nuestra Pascua. A través de su sacrificio hemos sido comprados. ¿Se observan? Hemos sido comprados a precio de sangre. Yo quiero dejar esto por último y cierro acá. Hebreos, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9. Cierro aquí con este texto y no los molesto más. Observen con atención. Dice el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Perdón, hago la corrección. Hebreos capítulo 10. Versículo del 26 al 31. Dice la escritura. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ojo con lo que estoy diciendo acá. Observen con atención. Porque si pecaremos voluntariamente, es decir, porque yo quiero pecar de manera voluntaria y consciente, ¿cierto? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio, porque el pecado, ¿cierto?, fue pagado una sola vez y para siempre mediante el Cordero de Dios. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos, el Señor a través de su sacrificio fue suficiente y fue completo. No necesitamos nada más. A través del sacrificio de Jesús, su derramamiento de sangre fue completo y fue suficiente. Espero que este ápice de enseñanza, esta breve enseñanza, realmente cunde de pasión su corazón por el Señor, que le motive realmente a buscarlo a Él. No busque la confianza en los hombres, búsquela en el Señor. No importa su circunstancia. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo.
Apaciónese por el Señor, como lo dice por allí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Y me propuse no saber entre vosotros otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. El todo del hombre es conocerlo a Él. No conocer ritos, no conocer legalismos religiosos, no, de eso no se trata. Se trata de conocerlo a Él, así como usted conoce a su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus padres, amigos. De igual forma, el Señor nos pide, conózcame quién soy, cómo pienso yo. Ese es el punto, conocerlo a Él. Amén. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En eso se juega todo, queridos. ¿Preguntas, dudas o quedó todo claro, queridos? Amén. Bueno, queridos, espero que esta corta enseñanza realmente haya sido de bendición para ustedes, así como lo es para mí saber todas estas cosas y transmitírselas. Ojo, y esto yo lo hago de manera gratuita porque gracia recibí, doy de gracia. No sé si la hermanita Lady quiere aportar algo, Freddy, Marlon, la hermanita Nelsie, Juan Pablo, Roxy, el hermanito que está con Lady, si quieren aportar algo, decir algo. Ahí ya se puede. Muchas preguntas, porque todo no lo capta uno. Sí, La mente débil no alcanza a captar todo lo que se quiere aprender, pero igual las respuestas las tenemos en la Biblia. Estudiando la Biblia podemos encontrar las respuestas. amén. De todas maneras, muy agradecido con usted, primeramente con Dios, que ha aportado su conocimiento de la palabra para ilustrarnos en ella. Bueno, Amén, ya amén. es deber de cada uno de nosotros buscar a ver si queremos aprender más o simplemente dejamos así. Pero la idea es que aprendamos más. Amén. ¿No? Así es. Muchas gracias. Igualmente. ¿Quieres decir algo, Lady? Ya lo dijeron por mí. No, muy contenta, de verdad, muy agradecida porque sé que estas son citas divinas. Entonces, de acuerdo a eso, o sea, me complace mucho saber que el Señor es el que nos permite estos espacios y que gracias a Él es que hoy podemos decir, uy, qué rico, ya no soy ignorante o qué rico, ya no estoy, estoy quitándole ese nivel de ignorancia a mi vida del Señor. Y siempre, siempre, siempre va a ser una cosa muy especial que cuando nos acercamos a Él, siempre va a haber algo que no conocemos, siempre va a haber algo que nos hace falta y eso es maravilloso. Yo creo que es, mm, es insaciable el hecho de, o sea, el conocimiento tan vasto del Señor y que para nuestra mente finita tenemos que, uf, todos los días, continuamente estar profundizando y cada día mejor estudiando su palabra, conociéndolo mejor a Él. Creo que eso nos lleva toda la vida y es un placer, es una bendición. Entonces, agradecida con todos, estoy muy, muy, muy agradecida. Primero con Dios, segundo con ustedes, porque hayan podido estar. Sé que hay muchos que no pudieron, que quisieron estar, pero bueno, gracias a Dios existe la tecnología y por eso también hicimos el tema de la grabación. Minelcita, ¿quieres aportar algo? ¿O quién por ahí? Ah, Nore. Nore, Hola, ¿cómo estás? bien, pues que les quería dar gracias por el tiempo que dedican pues en enseñarnos, en despejar dudas, porque sí, como dice Lady, una vez es ignorante y pues también lo que dijo el Señor, uno tiene todas las respuestas en la Biblia y muchas veces no busca, sino que se conforma con lo que le dicen, con lo que uno ve.
Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Al Señor, al Señor. Qué bendición, me alegro mucho que el Señor haya quitado, bajado ese velo que nosotros normalmente veníamos con el tema de la religiosidad y de ponerle a Dios un título. Dios no es una religión, Él es una persona. Y qué especial poder entregar nuestras vidas a ese conocimiento. A ti, pastor, agradecerte muchísimo, de verdad, mucho, mucho que el Señor te retribuya, te recompense, pero de formas inimaginables. Que el Señor sea honrándote, llevándote por esos lugares donde Él sabe bien que vas a ir y que te abra las puertas y también prepare tu corazón y prepare tu mente y tu vida para todo lo que Él, su propósito divino sea cumpliéndose a plenitud en tu vida. Entonces agradecida también contigo, muchas gracias. Amén, amén. Bueno, entonces terminemos orando. Terminemos orando y nos despedimos, ¿vale? Entonces, ahí donde están, con respeto y reverencia, nos vamos a dirigir al Padre. Bueno, Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque realmente un día como hoy, Señor, tú has enviado a tu Hijo para pagar, Señor, el precio que era impagable por nuestras obras, Señor. Padre eterno, tú has enviado a tu Hijo Santo, Señor, para que pudiésemos ser redimidos, Señor, ser rescatados, ser libertados, oh Dios eterno, del pecado y de la esclavitud de la muerte. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo nos has dado vida, vida en abundancia y vida eterna, porque hoy estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo, Señor, realmente nos has amado. Bendito sea el Rey del universo, Señor. Bendito seas, oh tú, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor. Gracias, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos has conducido en esta noche, en esta tarde, Padre eterno, a conocer más de tu palabra, a conocer de tu Hijo, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias. Yo te pido en esta hora, oh Dios Santo, que tu Santo Espíritu, que esa semilla que hoy, Padre Santo, se esparció, produzca frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de conversión genuina y de fe genuina en ti, oh Padre, y en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y porque para siempre son tus misericordias. Porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Bendito seas, oh eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que en mis hermanos y mis hermanas, Señor, que se conectaron en esta noche, Señor, tú les bendigas y les guardes, y que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Sean primeramente espirituales, sean primeramente también aquellas necesidades, Señor, morales y éticas, y también, oh Dios eterno, para que tú les recompenses en lo material. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguno que está enfermo, Señor, en esta hora sánale, porque escrito está, Señor, que tu Hijo llevó en su cuerpo llagado, Señor, oh Dios eterno, toda enfermedad y que por su llaga hemos sido curados. Por esa razón yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que en esta misma hora obres en sanidad, en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, y guarda a mis hermanos y mis hermanas del mal y del maligno. Y suple, Señor, todas las necesidades, Señor, que hayan en sus corazones. Cumple esos anhelos, Padre Santo, si son de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Y por favor yo te pido, en especial, Señor, para que tú pongas el querer como el hacer, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, muy amable. Que Dios lo guarde y lo bendiga siempre. Igualmente, Dios les bendiga y Dios les guarde. Y estamos en contacto.